de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción 2 del artículo 28 de este código. Cuando tengan una auditoría de comercio exterior, también ya se aplica la fiscal al mismo tiempo y les van a estar pidiendo los registros obligados a llevar en la contabilidad. Recordemos que el artículo 59 de la ley aduanera nos indica que todas las empresas CIMEX deberán llevar un registro, un control de inventarios en un sistema automatizado conforme lo establezca el SAT a través de reglas, pero también aplica para las importaciones definitivas. Indica que todos los importadores deberán de llevar un inventario registrado en contabilidad. Entonces, les van a pedir todos los registros contables. ¿Y para qué? Para demostrar la materialidad de la operación. Hay que llevar todos los registros contables de todas sus operaciones definitivas. Cambios de régimen y regularizaciones deben de quedar registrados en contabilidad. Ahora sí entramos en las particularidades de BUSEM. Véanlo, y esto créanlo que es muy sencillo, por eso no nos vamos a meter muy a fondo. Ingresar, ¿qué es lo que debemos hacer? Ingresar a la BUSEM. Ahí está el link a dónde van a entrar por medio de la firma electrónica integrada para la llave privada, el certificado y la contraseña. Dirigirse al apartado de trámites, específicamente a las solicitudes nuevas, y seleccionar a la dependencia, que es Hacienda. Posteriormente localizar en el apartado de la Administración General de Aduanas, la haga, el trámite denominado manifestación de valor y seleccionar la opción registro. Este siguiente punto, importantísimo, revisar que los datos del solicitante, nombre, razón social, denominación, clave del RFC y domicilio fiscal se encuentren correctos, ya que solo están disponibles para lectura y no es posible modificarlos. Entonces hay que verificar con quien tenga la entrada a BUSEM, que regularmente es el departamento fiscal o contable, verificar que los datos registrados en la BUSEM sean los correctos conforme a el alta de la empresa. Hay que tener mucho cuidado y hay que ir revisando todos estos datos para ir haciendo pruebas en la BUSEM. La regla 151, que es la nos indica el procedimiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Tramitar por la ventanilla digital el formato E2, manifestación de valor, que está en el anexo 1, con la información y documentación correspondiente por cada operación. 2. Autorizar en el RFC a las personas, agentes o agencias aduanales, que podrán consultar y descargar el formato E2. No es responsabilidad del agente aduanal que vaya correctamente llenada. Es responsabilidad de la empresa importadora. ¿Por qué hago esta aclaración? El agente aduanal no sabe si es correcto el Incoterm que estás utilizando. Lo sabes tú, que fuiste el que compraste o que estás efectuando la operación. Nosotros no, el agente aduanal no sabe si tu método de valor es el correcto. Desconoce las condiciones con que tú compraste. ¿Qué método de evaluación estás utilizando y bajo qué condiciones compraste para determinar el Incoterm correcto? El agente aduanal nomás va a revisar, pues si viene bien llena, si está, y yo la archivo. ¿Para qué? Para subirla a mi expediente electrónico. Declarar en el pedimento el e-document correspondiente. Eso sí corresponde al agente aduanal. Tengo la manifestación, sí. Va en documento electrónico, sí, ok. Pongo el número, el identificador correspondiente al documento electrónico de la manifestación de valor. Ahí sí es obligación del agente aduanal porque es el que llena el pedimento. Conservar el formato E2 y anexos en el documento digital por un plazo de 5 años conforme al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Todos los importadores hay que conservarlo. En caso de no autorizar
al agente, ojo, en caso de no autorizar al agente aduanal para consulta, yo no pongo al agente aduanal, yo capturo y se lo mando a la autoridad. En caso de no autorizar al agente aduanal para la consulta, deberá entregarse el formato en documento digital. No te autorizo que lo revises, agente aduanal, pero ahí te va mi documento digital para que se suba y lo pongas en tu expediente, porque es obligación de que se le entregue al agente aduanal. Si la información presentada es incompleta o inexacta, se deberá generar un nuevo formato en la ventanilla digital, adjuntando el formato D9 y realizando el pago de la multa correspondiente al artículo 185, fracción 2 de la ley aduanera, multa de 2.330 a 3.310 por cada documento que se rectifique. Entonces, si en un pedimento consolidado al cerrarlo, determinaron que su manifestación de valor por cada operación iba mal, hicieron 10 operaciones en el consolidado, mandaron 10 remesas, 8 remesas, pues es una multa de 2.330 por cada una de las operaciones, por cada remesa y por cada COVID que se tenga. Así es que hay que tener cuidado de que vaya correctamente llenada. Mucho cuidado. Por eso es que les digo que es importante determinar correctamente el valor en aduana, los 5T y el método de valoración. Y obviamente los demás datos de la empresa. Todos son importantes. Documentos oficiales que ya deberían de tener ustedes en posesión, y si no los tienen, nos los pueden mandar, pedir. Es más, voy a comentar que les hagan llegar estos 3 documentos a todos los participantes en la plática a través de su correo. Hay que leerlos, hay que entenderlos, van a ver que están, créanme, muy sencillos, pero hay que estar bien involucrado. El manual del usuario, que es el manual, créanlo, está muy sencillo. Ahí van a determinar el método de valoración, el valor en aduana, incrementables, decrementables, hay que entender cuáles son, qué es lo que aplica en cada caso, precio pagado, si es precio pagado o precio por pagar, o si va en compensación, si es valor compensado, cargar y anexar archivos. Cargar y anexar archivos es el artículo 81, ahorita lo vamos a ver del reglamento de la ley aduanera, firmar la solicitud y obtener el acuse de recibo donde ya se dio cumplimiento. El manual. Hay que tener el catálogo, hay que leer el catálogo para poder entender lo que vamos a llenar en el manual. Forma de pago, método de valoración, que es incrementables y decrementables, el tipo de figura, si es el agente aduanal, si es un representante legal, si es el importador, quién es el que está llenando la manifestación. Y ojo, que nos indica también Incoterm. Dependiendo del Incoterm, la autoridad determina si van a llevar incrementables. El método de valoración, pues se tiene que demostrar si compraron, si no compraron, cuál es el método de valoración, y cualquiera que indiquen se tiene que demostrar valor de transacción, si ustedes compraron las mercancías, valor de mercancías idénticas, valor de mercancías idénticas, valor de mercancías similares, precio unitario de venta, valor reconstruido o último método, que es al que regularmente se van todas las empresas maquiladoras en sus importaciones temporales. ¿Por qué? Porque no están comprando, están recibiendo en consignación. Ojo, empresas IME, en importaciones definitivas, si ustedes no compraron la mercancía, la entidad de México no compró las mercancías en el extranjero, se las está enviando su corporativo y ustedes los van a traer en importación definitiva, no pueden utilizar el método 1, valor de transacción. El valor de transacción es exclusivo cuando el importador compre las mercancías
y cumpla con los requisitos y condiciones del, creo que 67, que se requieren para utilizar el método 1, valor de transacción. Hay que tener mucho cuidado con esto, lo que viene en el catálogo. Y el diccionario de los datos, ese está muy sencillo, donde viene el web service de la manifestación de valor. Entonces, les hacemos llegar los 3 archivos de esta información, que les den una buena leída, se preparen y empiecen a correr sus pruebas. Esto es importantísimo, créanlo. El manual está muy sencillo, está fácil de llenarlo, pero hay que saber con qué se está llenando. Les comento, ya estamos preparando una plática de métodos de valoración, valor en aduana de las mercancías. Vamos a hablar de todos los métodos, las consecuencias y cuando el SAT en una auditoría nos va a desconocer los valores declarados en aduana. Los anexos. Anexo a la manifestación de valor, les comentaba, obviamente con anexos, fíjense, este artículo yo consideré y considero todavía que viene un poco mal, porque ¿qué es lo que indica el título de este artículo? Indica documentos que se deberán anexar a la manifestación de valor. No dice alguno de los documentos, el que tengas. Entonces, de todos los que están aquí relacionados, todos los que apliquen a su operación, todos se deben digitalizar, todos se deben de anexar. ¿Qué nos dice? Factura comercial, pues, y dice, así dice, factura comercial, CFDI o documento equivalente. Obviamente, si eres maquiladora, es documento equivalente. Si compraste en Estados Unidos, es documento equivalente, ¿verdad? O CFDI, según corresponda. Comprobante del pago de las mercancías. Ojo, comprobante del pago de las mercancías, tales como transferencias electrónicas de pago o carta de crédito. Lo entiendo, ustedes como maquiladora no están comprando, no hay obligación de tener el comprobante, lo compró mi corporativo, pero tengo mi contrato donde se indica que ellos me van a estar proveyendo, entonces yo no tengo el comprobante de pago. Si haces una importación temporal o definitiva y tú compraste las mercancías, de aquí de México sacaste el dinero y las compraste en Estados Unidos, las importas en definitiva o las importas temporal, es método de valor de transacción y tienes que tener el comprobante del pago de las mercancías. Comprobante de los incrementables, fletes, seguros, materiales de envase y embalaje declarados por el importador de acuerdo al artículo 65. Entonces, todos los gastos en el extranjero. Recuerden que la ley, comentamos ahorita, indica precio realmente pagado o por pagar. ¿Sabes qué? Yo pagué el flete y pagué unas maniobras, pero al momento de la importación, a mí no me ha entregado el proveedor de servicio, el transportista, no me ha entregado la factura, me la entrega después de una semana. No tienes la obligación de estarla digitalizando, no la tienes. Nadie está obligado a lo imposible, pero sí hay que declarar los incrementables. Entonces, si aquí está diciendo que lo tienes que anexar, ya que lo pagaste, ¿qué creen? Va a haber que adendar el COBE y subirlos para que queden anexos. Aquí lo está diciendo que deberán anexarse. Entonces hay que tener cuidado de lo que no se anexe. En cuanto se tenga, hacer la corrección, adendar los documentos y mandarlos. Y en su caso, cuando corresponda, rectificar el pedimento. ¿Para qué? Para también anexar el identificador correspondiente al documento, si es que es documento electrónico. Pedimentos de exportación del país de origen o de procedencia con su debida traducción al español. Obviamente aquí dicen pedimentos de exportación de origen o procedencia. Pues aquí yo sí traigo mercancías de Estados Unidos, de China, de donde las traiga. Pues yo no sé si allá le llaman pedimento o cómo le llaman al documento de exportación, pero aquí nos lo está diciendo con su debida traducción al español. ¿Cuál es el problema que yo le miro a este punto?
que cuando son mercancías que pudieran proceder de Estados Unidos, Canadá o de el TIPAD, nos dice que la traducción puede ser literal. Pero cuando viene de un país que no forma parte de estos tratados, ¿qué creen? Traducción por perito. Esa es una incongruencia que yo estoy viendo también aquí, en caso de que procediera a anexar ese documento. Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o de más documentos de transporte. Este ya lo pide desde la ley de aduanera en el 36A, documentos de que se deben de anexar. El que compruebe el origen cuando corresponda y de la procedencia de las mercancías. Ojo, el que compruebe el origen. En este caso, el que compruebe el origen sí es el certificado de origen. Como está publicado en la ley aduanera 36A, indica anexar el documento en el que se determine el origen de las mercancías. Bueno, puedo hacerlo, estoy digitalizando la factura o CFDI, factura o documento equivalente. ¿Por qué? Porque ahí viene determinado el origen. Pero aquí ya dice en el que se compruebe el origen, y el origen se comprueba con certificado de origen, si viene de un país, de algún tratado, y si no, dice, y la procedencia de las mercancías. Recuerden que también existe un certificado de origen para efectos no arancelarios. Ejemplo, yo voy a traer unas mercancías que vienen de, voy a decir cualquier país, con el que no tengamos tratado, de la India. Y es una mercancía, fracción arancelaria y mercancía que tiene cuota compensatoria para países, para China. Si esta mercancía, si esta fracción arancelaria viene de China, tiene cuota compensatoria. La mía no es de China, es de la India. Bueno, me tienes que entregar el certificado de origen para efectos no arancelarios, en el que bajo protesta de decir verdad lo llena el exportador, indicando de qué el país, anexar los documentos, lo llena, y con ese es para demostrar el origen de las mercancías. Aquí está diciendo con el que se compruebe el origen, no en el que se determine. El origen se comprueba con certificado de origen para efectos de beneficios arancelarios o para efectos no arancelarios, pero en el que se determina el origen de las mercancías. En el que conste la cuenta de garantía de acuerdo con el 36A, inciso E, fracción 1 de la ley. Ok, cuando hay una cuenta de garantía que tiene precio de referencia, un precio estimado, y ustedes están diciendo, mi mercancía no me costó, yo la estoy importando con valor de $1 cada uno, pero tiene un precio de $2. Perfecto. Te pago los impuestos por $1 y dejo garantizado con cuenta de garantía el otro $1. Te dejo la cuenta de garantía, haces el análisis e investigaciones correspondientes, y a los 6 meses me vas a notificar si yo te declaré mal el valor, te quedas con la cuenta de garantía, y si no, SAT, me lo indicas para yo cancelar mi cuenta de garantía. Y luego indica, fíjense, aparte de todo esto, cualquier otro documento necesario para la correcta determinación del valor en aduana de las mercancías. Comentario: estos documentos dependen del tipo de negociación entre el importador y sus proveedores con base en el Incoterm aplicable. Por eso les digo, de acuerdo a los Incoterm, de acuerdo al tratado, a lo que están comprando, cuáles son los documentos que aplican, porque obviamente no van a aplicar todos. Entonces, de acuerdo a los que apliquen, son los que se tienen que anexar. Otro comentario: hay 2 requisitos más de documentación que solo se presentan cuando sea el caso, que es pago de multas. Cuando hay una multa, se adjunta al retransmitir una manifestación de valor que previamente estuvo incompleta, inexacta u omisa en datos o documentación. Y 10,
El instrumento o poder notarial se adjunta cuando se da de alta por primera vez a la persona que va a transmitir la manifestación de valor. Le dan poder a alguien para que lo transmita, así, aquí está el poder, el instrumento notarial, donde a tal persona le estoy dando poder para que él lo llene y la transmita por única ocasión. Ya las demás consecutivas no es necesario si no se ha cambiado o no se le ha quitado el poder a la persona. Y excepciones a la transmisión de la manifestación de valor. En exportaciones definitivas no retornada en los plazos del artículo 103 de la ley aduanera, en retorno sin modificación dentro del año de mercancías nacionales o nacionalizadas. Yo exporté mercancías nacionales, mercancías nacionalizadas y las voy a retornar. No se les hizo nada en Estados Unidos, no hay problema, nomás me vas a anexar en esa importación el pedimento de exportación, con el cual yo voy a verificar que el precio con que exportaste es el mismo precio con el que estás retornando. Exportación temporal conforme al artículo 116, mercancías que se exportan temporalmente para su retorno en la misma condición, y las importaciones temporales del artículo 6, fracción 2 y fracción 4, que es retornan en la misma condición o se les va a hacer un trabajo. ¿Y por qué es lo que voy a pagar el valor? Por el valor agregado que se haya efectuado a las mercancías. Las empresas automotrices en depósito fiscal conforme a la regla 4531, fracción 17, y las empresas IMEX con registro en modalidad OEA, que se les exenta conforme a la fracción 24 de la regla 733. No están obligadas a transmitirla. Ojo, no están obligadas a transmitirlas. Sí están obligadas a conservarlas para en caso de una auditoría. No me las transmitas porque eres OEA, pero si yo voy y te audito, pues ¿qué crees? Te la voy a pedir. Tienes que contar con la manifestación de valor y todos sus documentos anexos para poder demostrar la correcta valoración en aduana de las mercancías. ¿Y cuáles serían nuestras conclusiones y recomendaciones? Ojo, la manifestación de valor se llenará y presentará exclusivamente a través de la BUSEM. Esto es lo que está indicado hasta este momento. Se recomienda que realicen pruebas internas. Como les digo, les vamos a hacer llegar los archivos que les comenté ahorita. Lectura previa, lo que les digo, del manual, del catálogo y el diccionario, se los vamos a hacer llegar. Capacitar al personal, hay que capacitar al personal que lo va a estar llenando. Si le van a dar poder a una tercera persona, pues hay que estar muy convencidos de que esté 100% preparados y que se les suministre la información correcta. Al final del día, la responsabilidad es de la empresa. Quedas con la firma del representante legal de la empresa. El SAT siempre va a ir contra la persona moral que está firmando, la que tiene el poder a nombre de la empresa. Indicar en el pedimento el número de acuse o recepción. Aquí está el acuse y recepción que hay que indicar en el pedimento, ya la recibí, y aquí está el acuse de recepción. La manifestación de valor deberá ser elaborada y transmitida por el representante legal, apoderado legal o persona autorizada con facultades expresas, como lo hemos venido comentando. Ojo, importantísimo, verificar la información declarada, valor real, comprobable con información objetiva y cuantificable, y estar 100% conscientes del método de valor y el Incoterm que se esté utilizando. Contar con los anexos del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Entonces, hay que, antes de llenar la manifestación, pues, a ver,
hay que ver, hay que tener la seguridad de que tenemos todos los documentos. Oye, después quiero anexar otros documentos o cometí un error, pues hay que pagar la multa y por cada operación que tengas. Ojo, y las multas no están, pues, no están tan baratas ni están tan caras. En promedio, 2,500 por cada pedimento que estén rectificando. ¿Y qué es lo que nos dice la ley aduanera? Cuando trae un valor de un mínimo y un máximo, ¿qué es lo que te dice la autoridad? Paga con el mínimo. Lo detecta la autoridad una vez, lo detecta la autoridad la segunda vez, te va a aplicar la multa más elevada o una más elevada. ¿Por qué? Porque ya eres reincidente. La primera vez está bien, el menor de la multa, pero ya te equivocaste uno, te equivocaste dos, te equivocaste tres, eres reincidente. Te aplico, a mi criterio, la multa más elevada. Hay que tener cuidado. Hay que efectuar las correcciones necesarias, obviamente, antes de que las detecte el SAT. Por eso es importantísimo verificar bien, tener toda la información antes de subir al BUSEM la manifestación de valor y verificar el RFC del agente aduanal si le van a estar permitiendo mandárselo electrónico cuando ustedes lo suben a la ventanilla, verificar que el RFC del agente aduanal sea el correcto para que le llegue la manifestación y pueda consultarla. Si no, de todos modos se la van a tener que hacer llegar a través de un método electrónico también. No es de que te la traigo impresa, no me la traigas impresa, mándamela por el medio electrónico. Yo les invitaría a que sí capturen el RFC de la agente aduanal para que cuando la suban a la BUSEM, que se mande a la autoridad, pues la tenga también el agente aduanal. Es obligación del agente aduanal tener la información. Y pues son las particularidades, que yo creo muy interesantes de tener en cuenta para la manifestación de valor. Les comento, ya dentro de poco, muy rápido, vamos a exponerles la plática sobre valoración aduanera. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cómo se aplican? ¿Por qué utilizo algún método? Porque ahorita yo les diría rápidamente, quiero creer que todos que están utilizando el último método, lo están poniendo como método, pero si han leído el artículo, ¿qué es lo que nos indica el artículo en el método último? El último método, el 6, indica, regrésate y utiliza los métodos anteriores en orden ascendente y por exclusión. Entonces, en una auditoría, si yo fuese el auditor y les digo, ok, me estás poniendo artículo 78, el último método. Excelente, el último método. Ahora, ¿en base a cuál artículo, a cuál método estás utilizando el último con mayor flexibilidad? Mercancías idénticas, similares, precio unitario de venta, reconstruido. A través, ¿cuál es el método que estás utilizando con mayor flexibilidad en la última opción que tienes? Hasta ahí les explicaría ahorita, ya lo vemos más a fondo, cuáles son las particularidades de las facilidades, la flexibilidad que nos dan para cada uno de los métodos. Esto es lo que tendría yo para platicarles el día de hoy. Les vamos a hacer llegar los archivos con los catálogos que les comentamos para que los lean bien, se capaciten e inicien corriendo pruebas. Es importante que se vayan comunicando también pues con sus corporativos de toda la información que van a ocupar, la capacitación que van a requerir para evitar cualquier problema, que en su contrato de maquiladora, si son IMEX pura, se indique que todos los costos, todos los gastos en el extranjero, que ustedes no están comprando, y así debe de estar en alguna cláusula, que es el corporativo el que les va a estar proveyendo toda la materia prima
a través de un comodato o a consignación. Incluso las que vengan en importación definitiva, salvo la que ustedes compren y saquen el dinero de aquí de México, compran en Estados Unidos, yo les recomiendo o a través de una transferencia o con pago, pero que exista o con tarjeta, que exista el documento para poder demostrar la correcta operación. Esto es lo que tendría yo para comunicarles el día de hoy. Yo quedo a sus órdenes, es un placer para mí apoyarlo y si tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Y Jaira, no sé si tengamos o quién nos está atendiendo ahí con las consultas, si tengamos alguna consulta, por favor. Jorge. Mande. ¿Qué tal, Jorge? Luis Alberto Romero de ACE. ¿Qué tal, Luis Alberto? Gusto en saludarte, a tus órdenes. Igualmente, Jorge, me da muchísimo gusto verte de nuevo. Gracias. Cosa que mi gente es la que está más ahí metida con todas tus charlas, pero me da gusto verte. Y pues darte las gracias, ¿no? Porque tus explicaciones son, como siempre, ¿no? Desde años, súper bien. Gracias. Y por ahí seguimos en contacto. Te marco un día de estos para echar la platicada. Cuando gustes, estamos a la orden. Gracias. Gracias. Alberto. Bonito día. Igualmente, cuídate. Pregunta ¿Perdón? Mariana Flores. Hola, sí. Buenas tardes. Si el flete de San Diego a la planta me lo cobra completo el transportista, ¿lo declaro como incrementable o decrementable? El flete de San Diego a la planta. Mira, el 65 de la ley aduanera indica que todos los gastos en el extranjero, conforme al 56 fracción 1 de la ley aduanera, si tú lo estás pagando aquí y viene incluido el costo desde San Diego hasta tu planta en Tijuana, que te separe el costo, que te separe. ¿Cuánto te cuesta de San Diego? No voy a decir cualquier número, yo ni sé costos de transporte, no sé, $400, espero que sea menos. $400, ok. Dentro de esos 400, ¿cuál es el costo de San Diego a la aduana? Pues son 200 y de la aduana a la planta otros 200. Ok. Desglósame los 200 de México para que eso no los metas en incrementables. Esos son decrementables conforme al 66, siempre que se distingan en la factura. Entonces, que vengan distinguidos. Entonces, nomás indicarías como incrementable el costo correspondiente en el extranjero. Ese sería incrementable y lo demás es decrementable. No sé si quedó claro. Si lo vamos a analizar bien en la siguiente plática que les digo que va a ser sobre valoración aduanera. Pregunta Alfa. Hola, buenas tardes. Quería saber si todo el flete seguro descarga todo, paga por el matriz en el extranjero, en México no realiza ningún pago. ¿En pedimento ya no es necesario declarar incrementable o decrementable? No, si lo paga, si no lo paga el importador, todos los gastos los paga el corporativo en el extranjero, sería está pagando, viene incluido el flete y el seguro hasta tu planta. Si separa el costo correspondiente de cuando llega la aduana a tu planta, ese sería decrementable. Si no, es correcto que todo no metes ni incrementables. ¿Por qué? Porque no corren a cuenta del importador. Pero, ojo, que dice, hay que amarrarlo con el Incoterm. ¿Qué Incoterm estás utilizando? DAP, perfecto, no tengo ningún problema. Export, sí tienes problema porque estás yendo a recibir en planta. ¿Quién paga lo demás? El método de valoración incrementables y decrementables van amarrados con el Incoterm que se esté utilizando. Hay que tener mucho cuidado. Dependería el Incoterm, hay que conocerlo.
Oye, Jorge, de igual forma entran los gastos de warehouse, almacenaje de las materias primas, ¿no? Porque regularmente la maquiladora, pues, como la revisan en Estados Unidos, pues ahí hay un costo que regularmente lo paga corporativo, entonces entra en decrementable también, ¿no? No, no, porque esos son gastos en el extranjero, no son en el interior. Decrementables son todos los costos, todos los gastos posteriores a la importación, conforme la fracción 1 del 56, después del cruce. No, si los paga tu corporativo y son en el extranjero, no son decrementables. Listo, gracias. Sí, para servirte. Pregunta Mariana, ¿los documentos anexo a la manifestación no se cuentan antes del despacho como el comprobante de pago? Sí, es lo que comenté. El transporte. El transporte, tú dices, yo lo voy a pagar posterior. Hago la operación, pero a mí me traen la factura hasta dentro de 2 semanas. Pero tú ya sabes cuánto te van a cobrar. El transporte me va a salir en $200. Bueno, va a variar a lo mejor con el tipo de cambio, ¿verdad? Pues es en México, factúramelo en pesos. Posteriormente, si no lo tienes en ese momento, lo vas a tener posteriormente. Aquí te indica que tienes que anexarlo. Tendrías que adendarlo en tu pedimento para que quede en el COBE. Te tendría que adendar en el pedimento si es un costo que tú estás pagando y lo tienes que demostrar como incrementable. Sí, se tendría que rectificar, es una obligación que queden en el pedimento, o le puedes decir al transportista, oye, pues el flete que me vas a hacer mañana, ¿cuánto me vas a cobrar? Cóbramelo de una vez y ya lo tienes para el momento de la operación. Hay que negociarlo con el prestador de servicio. Yo lo veo un poco difícil, pero hay que hacerlo. Pregunta Aida Hernández, pero al adendar para anexar comprobantes de algún pago que tenga posterior al despacho, ¿me va a aplicar multa por corrección de información? El adendar no corriges en el pedimento, nomás lo adendas. Si se tiene que corregir, si es un documento que no se digitalizó y se debe corregir el pedimento, se debe de corregir el pedimento. No corriges la manifestación, nomás lo estás adendando. La multa es por la corrección a la manifestación o por corregir el pedimento, no por adendarlo. Pregunta Lizeth Ochoa, buenas tardes. En el caso del comprobante de pago, nosotros somos IMEX y recibimos todo en consignación. Con los proveedores manejamos crédito. ¿Se tendría que anexar el contrato de maquila con nuestro corporativo o tendría que ser el contrato con cada uno de nuestros proveedores en donde se establezca el crédito que tenemos con ellos? Bueno, a ver, si eres IMEX pura y tienes un corporativo, ¿quién le está pagando a tus proveedores? ¿Les pagas tú o les paga el corporativo? Yo quiero creer que les pague el corporativo y nomás el corporativo compra en el extranjero y les dice, mándamelo a tal broker de ahí para que se vaya. Pero tú, como IMEX con corporativo, tienes un contrato de maquila en el que estoy seguro que se indica que tu proveedor es tu corporativo, independientemente que él compre, y le dice al proveedor, mándaselos a la aduana para que sean importados. Si es tu contrato con el corporativo tiene un contrato con los proveedores en el extranjero. Tú no le estás comprando directamente a tu proveedor, te lo manda a consignación tu corporativo. Pregunta Mariana, buenas tardes. Los que no estamos obligados a transmitirla, ¿vamos a seguir utilizando el formato actual o cómo? Sí, si eres OEA o no estás obligado a transmitirla, sí, es el formato actual, definitivamente, no se puede utilizar ningún otro formato, es el oficial, es un documento oficial. Pregunta Mariana nuevamente, para operaciones virtuales también se debe generar la MVNC. Qué buena pregunta hiciste. Entiendo que en las operaciones virtuales ahí no queda muy claro porque no hay un COBE. ¿Va? Nosotros no sabemos tus virtuales. Acuérdate que la gente aduanal te abre un pedimento, pero no sabemos cuántas operaciones virtuales vas a tener.
No, hasta que se cierra el pedimento. A lo mejor en ese caso, no está muy claro, va a ser una manifestación por pedimento, porque esa sería la operación. Acuérdate que tú abres un pedimento y estás enviando la mercancía con una nota de remisión. Al final tienes un pedimento para todos, no existe el COBE con cada factura o con cada nota de remisión que tú estás enviando. No está claro, pero lo más seguro es que va a ser una manifestación de valor para el que tenga el B1 de importación, una por pedimento. Es lo que yo considero ahorita. Pregunta Montserrat, si se hace por web service, ¿cómo se digitalizaron los documentos? Híjole, qué pena me da, disculpa, no tengo exactamente la respuesta, no te tendría la respuesta ahorita. Estamos viendo ya nosotros con los prestadores de servicio para ver cómo se haría con el web service. Porque aquí lo que nos indica es a través de Bucem. Obviamente puede ser con web service, pero es a través de Bucem. Buenas tardes, soy Montserrat. Yendo al tema, lo que yo leí en el manual, se supone que tú puedes entrar a buscar la manifestación de valor antes de firmarla, generarla, firmarla y poderla modificar antes de cerrarla. Ah, no, sí, claro. Sí, no A lo puedes mejor hacerlo. así sería, tendrías que subir posterior y a que generes por web service los documentos. Sí, te puedes hacer todas las modificaciones que quieras antes de transmitirla. Otra, el instructivo habla de incluso exportaciones. ¿Perdón? En el instructivo habla incluso de exportaciones. Sí, no, mira, yo difiero, no. Exportaciones, ¿con qué demuestras? Vámonos a la ley aduanera, artículo creo que 79. ¿Con cuál es la base gravable y con qué se demuestra en exportaciones? Te dice, con el CFDI o documento equivalente. Sí, no, manifestación de valor no le envío yo ningún sentido legal conforme está en reglas y en ley para tener manifestación de valor en exportación. Muchas gracias. Sí, para servirte. Pregunta Virginia, si soy IMEX pero no soy OEA, ¿sí estoy obligada a transmitir la MV? Pero si en los definitivos no tengo COBE, en el portal como tal no podría avanzar. ¿Cómo en los definitivos, cómo no tienes COBE? Bueno, perdón, ahí no entendí mucho. Sí, la manifestación de valor aplica para importaciones definitivas y para importaciones temporales. Para todos, aplica para todos, no hay diferencia. Y también las definitivas llevan COBE. Pregunta Cintia Páez, si importo en Incoterm DAP a Ensenada, ¿el trayecto de Ensenada a Tijuana se incluiría como incrementable en pedimento? ¿Importas? ¿Cómo que? ¿Qué Incoterm dijo? ¿DAP o cuál? Incoterm DAP. DAP, ok. Y viene de Ensenada. Quiero creer que fue operación marítima. No, de Ensenada. Como no está incluido en el valor, ya de Ensenada a Tijuana no es incrementable, es un gasto que él hizo ya en México y él lo paga aquí y le da su CFDI de transporte. Sí, no. Y incrementables son todos los gastos que corran a cuenta del importador conforme a la fracción 1 del artículo 56. Gastos antes de que, en marítimo dice, antes de que atraque el barco o antes de que tire el ancla. Entonces, ya posterior de que ancló el barco o tiró y ya salió, ya los costos de transporte del puerto de Ensenada a Tijuana no son, si los paga el importador, no son ni incrementables ni decrementables. Él va a tener un CFDI por el transporte de Ensenada a Tijuana. Pregunta Arnold. Buenas tardes. Para el caso de compras realizadas por Amazon que llegan a Bodega San Diego para su posterior importación a México, ¿se debe aclarar los costos de handling, manejo, shipping? Sí, mira, sí. Ahí sí lo compras por Amazon. ¿Quién te los va a traer? Te los va a traer Amazon, es el que te los entrega.
O tú haces la importación, tú Amazon te los deja en Estados Unidos y tú de ahí los importas para México. Esa sería la primera pregunta. O estás comprando con entrega directa en México, todo correría por cuenta de Amazon. Si te dejan las mercancías en San Diego y tú vas a efectuar la importación, ya todos los gastos hasta San Diego, estoy seguro, deben de estar incluidos en el costo del producto. Te cuesta tanto más el transporte hasta San Diego. Entonces ya eso no, ya vienen incluidos en el costo. No tengo más preguntas al momento. Pues si no tienen más preguntas, les agradezco su presencia, su Ya asistencia. pusieron otra pregunta. Adelante. Pregunta Mariana, sobre los comprobantes de pago que hay que adjuntar y no se tienen en el momento de la importación, ¿se debe agregar a la manifestación en BUSEM corrigiendo? No, los anexos no corrigen la manifestación, son anexos. Esos son anexos. Esto lo que hacen para anexarlo es anexarlos al COBE. Se hace una adenda al COBE para subir los anexos. ¿Por qué? Porque tú en la manifestación ya dijiste los costos, ya determinaste todo, pero no tienes el documento. Entonces haces una adenda para anexarlos en el COBE. Licenciado, buenas tardes. Habla Mariana. Sobre esa pregunta yo la hice, pero en el COBE o en el pedimento solamente se pone el folio, el e-document de la BUSEM, ¿no? De manifestación de valor. En el pedimento se pone el identificador, el de la BUSEM es el de que tú ya transmitiste, pero ¿qué documentos se están digitalizando? Si tú vas a digitalizar posteriormente un documento, es el identificador que tienes que indicar. Son cosas que créanme, ya estamos viendo con aduana precisamente y con el prestador de servicio el llenado del pedimento del anexo 22, porque sí, todavía operativamente hay cuestiones que no están muy claras. Porque supone que los documentos de la manifestación de valor, lo del artículo 65, se suben a BUSEM, no en el pedimento. El pedimento nomás lleva el acuse de la manifestación de valor de BUSEM, ¿no? Y ese es el que se digitaliza. Sí, pero sí, no, dicen los documentos que se anexan a la manifestación de valor. En BUSEM. Sí, pero si no lo anexaste, pues tienes que subirlo otra vez a BUSEM. Ajá. No en el pedimento ni en el COBE. No. Es el pedimento, no. Ahí quedan. Sí. Es que se había comentado en pedimento, por eso me causó confusión. Sí, lo que hay que ver es cómo quedaría en el COBE. En el COBE, si nomás queda la manifestación y no quedan los anexos. Es lo que hay que revisar cómo quedaría en el COBE. Eso no está aclarado todavía en reglas. Sí, no se ha aclarado. Okay. Dice, anéxalos a la manifestación de valor. Pero no está aclarado si todo lo que subiste a BUSEM, la manifestación, se va con todos los anexos al sistema. Ok, gracias. Y para servirte. Muy buena pregunta. Gracias. Por ejemplo, una última pregunta. En el caso, por ejemplo, de los incrementables, comentaste algo del contrato de maquila de las empresas IMEX. ¿Verías prudente de poner algún inciso en el contrato de maquila que mencione lo de los incrementables? No, mira, no, porque yo casi estoy seguro que todos los contratos de maquila, cuando eres una IMEX pura, que tienes tu corporativo en el extranjero, debe de haber una cláusula donde se indica que es tu corporativo o tu proveedor quien te hará llegar todas las mercancías. ¿A dónde? Pues sí, de hecho. Sí, ahí está, ahí ya queda indicado. Ahí ya queda indicado que todos los costos corren a cuenta del proveedor en el extranjero, de tu corporativo. Casi estoy seguro que todos los costos, si ellos están pagando el transporte hasta Tijuana, si ellos están pagando al broker en Estados Unidos, pero si todos los gastos de broker se los están cobrando a la empresa IMEX en México, sí se tienen que ir como incrementables. Muchas gracias. Sí, para servirte. Preguntan, si mi corporativo es quien fabrica el material que me llega, ¿qué comprobante se debería de poner de compra? No hay compra, porque tú acuérdate que no es comprobante de compra en el extranjero, del importador.
y tú no lo estás comprando, tú lo estás recibiendo en comodato y lo puedes demostrar con tu contrato de maquila. Son todas las preguntas. Pues bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, gracias, repito, gracias por su atención, quedamos a sus apreciables órdenes y ahí les informamos tan pronto tengamos preparado la plática sobre la valoración en aduana de las mercancías. Vamos a hablar de los métodos y de todo lo que se requiere para una correcta valoración y todos los multas y todo lo que incurriría cuando el SAT nos va a desconocer todos los valores, toda la manifestación de valor, no nomás que venga con errores, hay que tener cuidado con un artículo del reglamento, que creo que es el 110 del reglamento, que indica cuándo te va a desconocer los valores que tienes declarados ante aduana. Entonces, todos estos conceptos los vamos a mirar en valoración aduanera, que sería la próxima práctica que les vamos a preparar. Muchísimas gracias, excelente tarde y quedamos a sus apreciables órdenes. Gracias, Jorge.